AM 1220. Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas noches. Programa número 28 de Al Derecho y al Revés por Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, buenas noches, Alejandro. Acá estamos con todas las ganas para... Bueno, creo que vamos a tener un programa espectacular. No Sí, solo señor. porque fue una semana judicial donde nos tiraron la justicia, el Poder Judicial, Comodoro Pi por la cabeza. Tal cual, Pero, tal cual. pero además de eso tenemos un invitado de lujo hoy, que es Hugo Alconada Mont. Tal cual, uno de los grandes periodistas de investigación de la Argentina. Pero antes vamos a agradecerle a otros que trabajan todos los días con nosotros y gracias a los cuales estamos. ¿Vos Gerardo, creés que se merecen que le agradezcamos? el de la izquierda sin duda, el otro no estoy seguro. Izquierda mía. Gerardo Subirana en la operación, Federico Politi, el gran Federico, en la producción, y como siempre les recuerdo, 4325-1220 para comunicarse con nosotros al contestador 5254-2353, y si no por email al derecho y al revés 2017 @gmail, en la página de Facebook que está funcionando muy bien. Pero bueno, como decía Alfredo, empezamos con un tema que ha sido crucial esta semana y provocó bastante controversia como para que tengamos un derecho y un revés, Sí, que es la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender a Freiler. Tal cual, estamos reclamando hace rato que necesitamos un Consejo de la Magistratura que actúe de alguna manera defendiendo los intereses de ¿quién? De los ciudadanos, no los intereses de una corporación determinada, ni un partido político, ni de determinados funcionarios que están amparados por los jueces ante la posible comisión de delitos o el juzgamiento de delitos. El Consejo ni tiene que proteger a jueces malos, ni tampoco la contraria. Si hay un juez bueno, no hay que apretarlo que está por estar investigando algún funcionario que ha equivocado el camino, que ha metido la mano en la lata, por decirlo claramente. Así que ni una cosa ni la otra. Pero ahora nos encontramos con ¿qué? Con el caso Freiler. Es un caso que brevemente, hace rato que se viene analizándose una denuncia en el Consejo de la Magistratura, porque se ha determinado con bastante claridad que Freiler, el juez de la Cámara Federal, resulta que tiene un patrimonio que se ha incrementado de una manera notable y que de alguna forma no tendría manera de comprobarse cómo ha generado los ingresos suficientes para justificar ese incremento patrimonial. Bueno, Así es. Este es el comienzo, este es el inicio de la cuestión. Bueno, sí. Yo ahí me hago una pregunta, ¿no? Porque vos lo planteás muy bien. Hay un incremento patrimonial absolutamente desmesurado. Hay una casa de 1.200 metros cuadrados ahí muy cerca de la Quinta Presidencial, hay cantidades de autos, hay cosas tan groseras como decir no pago las patentes de los autos, y cuando le preguntan por qué no las paga, dicen porque no tengo ninguna obligación, no las quiero pagar, porque es esa más o menos la respuesta dada incluso por escrito. Entonces, no parece haber ahí una cuestión vinculada ni con las decisiones judiciales, ni
con política. De todas maneras, la situación, los oyentes la saben, no había la mayoría de 2/3 para tomar la decisión de iniciar el juicio. Volvamos, ¿no? Iniciar el juicio, no se trata de removerlo, trata de una suspensión porque se inicia el juicio. Sí. El kirchnerismo no daba el quórum o la mayoría necesaria para los 2/3 y se produce este vacío por este senador Godoy que no era abogado y que finalmente la justicia determina que no puede integrar el Consejo porque no era abogado, cosa que personalmente me suena bastante razonable, pero que además es una decisión judicial. Sí. Y en el interín, entre que jura el reemplazante de Godoy, que pudo haber jurado antes, si ese sector hubiera querido hacerlo jurar antes, pero no lo hizo, para especular hasta el último momento, el oficialismo aprovecha las 4 horas esas de interregno y ahí sí alcanza los 2/3 y lo suspende. Entonces, yo te pregunto, la decisión en cuanto a la procedencia del juicio, a que se inicie el juicio de la suspensión, parece absolutamente lógica y irreprochable. La votación fue legal, de eso no cabe duda. Había 12 consejeros, 8 votaron a favor, no había ninguna obligación de esperar. De hecho, cuando alguien falla porque está enfermo o situación así, el Consejo funciona igual, como cualquier cuerpo colegiado. Ahora, éticamente, ¿no hace un poco de ruido la forma en que se tomó la decisión? Tal vez sí, porque no estamos acostumbrados a que el actual gobierno o los representantes del gobierno en el Consejo de la Magistratura actúen de esta manera. Nos suena un poco novedoso, pero lo hemos vivido en varias oportunidades históricamente, incluso con el Frente para la Victoria, teniendo mayoría en el Consejo de la Magistratura. Yo recuerdo que un caso en el cual estuve de alguna manera, digamos, formando parte de él, que es el caso del juzgamiento o el intento de juzgamiento al juez Ollarvide, muy cuestionado por la causa de enriquecimiento ilícito que sobreselló así raudamente, con mucha velocidad, de la familia de los Kirchner, de los matrimonios. También por enriquecimiento patrimonial suyo. También por enriquecimiento patrimonial suyo. Pero en ese caso fue el caso que yo comento, estaba haciendo, y estaba toda la prueba de ese mal comportamiento y no comenzaba el caso. Y realmente había una gran opinión generalizada del todo el Consejo de abrirle el juicio político a Ollarvide. Y esperaron una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, creo que fue algo así, 4 meses. Y cuando encontraron una fisura, es decir, que tenían los votos necesarios para evitar el juicio político de Ollarvide, ahí tiraron el tema sobre la mesa, lo trataron con gran rapidez y sorprendieron absolutamente a todo el mundo, y el caso se mandó a archivo y es decir, nunca vos me más. decís que hicieron exactamente lo al mismo. Revés. O sea, no es al revés, de la misma manera, o sea, aplicaron las reglas que funcionan dentro del Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Ahora yo no lo veo como un despropósito. Ahora, debo decir algo con respecto al juez Freiler. Yo he conocido a Freiler muchísimos años atrás, cuando él era un fiscal federal, no era juez todavía, era fiscal juntamente con Federico Delgado, la misma fiscalía la compartían entre ambos, y realmente me ha tocado trabajar con él, con ellos, con ambos. Y realmente en tus tiempos de perito. En mis tiempos de perito de la Corte. Y resulta ser que trabajaba a la perfección, trabajaba bien, era un buen fiscal, igual que lo mismo que Federico Delgado, que lo sigue siendo. Es decir, ¿dónde se produce el clic y por qué? Ese cambio de actitud, ese tirar su profesión o su carrera de juez, rifarla de alguna forma, de esta forma, y quedar no solo frente a la posibilidad de ser destituido, sino también, digamos, perder todo ese prestigio adquirido, perder un montón de prebendas que da el cargo de juez, además del prestigio que da ese cargo. La verdad, no los entiendo. Eso lo quería decir porque, aparte, como nuestro programa es al derecho y al revés, quería darle también la otra campana del asunto. Cuando lo entrevistamos a Federico Delgado, que fue verdaderamente un placer hacer algunos programas, él justamente decía algo por el estilo, ¿no? Decía que no es solamente el compromiso que algunos jueces o fiscales pueden asumir para ser designados, porque no es nada fácil ganar los concursos sin esa
llegada, digamos, sin ese padrinazgo que los condiciona. Eso es lamentablemente es cierto, sino que además, después de haber asumido, algunos también deciden aceptar determinados padrinazgos, ¿no? Claro, es que ahí viene el cambio, hay que pagar, digamos, la deuda, ¿no es cierto? Cual, uno ingresa aparentemente con un saldo negativo, el juez ingresa con una deuda. Exacto. Y después se la quieren cobrar y se la cobran, de alguna manera algunos se la cobran y otros logran de alguna manera, de alguna forma que... Ahora, ¿esto qué evidencia? Que el sistema mediante el cual funciona el juzgamiento de los jueces, mediante el cual funciona todo el Consejo de la Magistratura y ese equilibrio dentro de la composición de cada uno de los miembros del Consejo de la Magistratura y de dónde proceden, algunos de la matrícula de abogado, otros de la misma justicia, otros del Poder Legislativo. Eso está funcionando mal. Está funcionando. Y se empeoró con la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Así que esto es el tema que me parece a mí que debiera reverse, pero con un criterio muy diferente, no desde la mirada política del asunto, sino desde el lugar del ciudadano. ¿Qué es lo que el ciudadano necesita y espera del sistema judicial? Ahora, vos me decías algo hoy en la previa y yo me quedé pensando y te realmente iba a debatirlo y en lugar de hacer derecho y al revés voy a estar de acuerdo. Creo que hay reglas de juego de la democracia, ¿no? Vos mencionabas eso. En las cámaras de legisladores de todo el mundo, y también en organismos como el Consejo, que son organismos plurales que funcionan con determinada mayoría, hay oportunidades en las que, bueno, alguien no está, alguien no quiere ir, esta política de no dar quórum, que tampoco parece nada demasiado ético ni demasiado limpio, pero que sin embargo es una herramienta parlamentaria en cualquier lugar del mundo. Hoy es natural. Tal cual. Natural. Y aclaremos, digo, para terminar un poco, porque es contradictorio, ¿no? Estamos en un país donde cuando alguien es acusado de algún hecho de corrupción, en lugar de defenderse y explicar lo que pasa, dice, bueno, que lo pruebe la justicia, ¿no? Con la gran ventaja de que es tan difícil que la justicia lo pruebe, que el tipo usa la presunción de inocencia y se para ahí. En este caso, la negativa de la minoría al juicio político era justamente la negativa de justicia, porque es la negativa de juicio. Tal cual. Lo que se hizo con Freiler, digo porque a veces alguno puede haber quedado con una duda en la audiencia y decir, aprovecharon la maniobra, al final son todos iguales. En este caso, la maniobrita, que fue, en vez de 13 había 12, 8-4, porque fue 8-4, fue una mayoría significativa de 2/3, que es la que requiere, es nada más que para juzgarlo, porque Freiler tiene todo el derecho de defensa en el juicio que viene. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que pudo haber pasado allí? Seguramente estos miembros del Consejo de la Magistratura, muy identificados con los Kirchner, con el Frente para la Victoria, o como se llame hoy el partido, recibieron instrucciones claras, contundentes, de decir, bueno, a Freiler hay que salvarlo. Así es. Como sea. Entonces, cuando se vieron acorralados y cuando se vieron que los números le daban negativamente y que se venía el comienzo del juicio político por pérdida de la votación o porque la mayoría así lo indicaba, se vieron, de alguna forma defraudados, atacados y también yo creo que comprometidos por el resultado de esa votación que se les venía encima, porque cómo quedaría estos representantes en el Consejo frente, por ejemplo, a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedarían muy desubicados y hasta quizás con la pérdida de la confianza que supuestamente se les dio para que determinadas cuestiones no avancen o sí avancen dentro de lo que se conoce. Entonces me parece que ese puede haber sido el disparador del problema. Sí, ¿no? Puede haber sido. Bueno, en otro plano hay una noticia que no lo teníamos en el temario porque es una noticia muy reciente, pero aparentemente Julio De Vido va a otro juicio oral por otra causa sumamente delicada, que es el tema de la compra de los trenes chatarra. Sí. Y yo creo que está pasando algo que en este programa mencionamos varias veces. Hasta ahora, De Vido, como ministro, se paraba en un lugar en el cual le planteaba a la sociedad y nos quería hacer creer a todos que el ministro no tenía nada que ver con lo que hacían los secretarios y subsecretarios. Sí. Lo que está pasando, tanto en la causa de los trenes chatarra como en la causa de 11, que empieza el juicio oral dentro de pocos días,
es que justamente la justicia se está empezando, entre comillas, a dar cuenta, ¿no? Es curioso el tema siempre de los tiempos, de que el ministro no puede no saber qué es lo que hacía el subsecretario o el secretario, y sobre todo no puede dejar de tener responsabilidad. Yo diría más aún, no solo no puede no saber, sino que aparte, casi con seguridad, fue la persona que dio las órdenes para que el sistema de corrupción o de defraudación al Estado se ponga en marcha, y seguramente como resultado de todo eso ha habido un retorno que ha terminado en el bolsillo de alguno de ellos. Pero claro, yo ahí sí te tendría que decir que la justicia lo pruebe, ¿no? Todas estas son presunciones, yo me animo a decirlo porque me parece que a esta altura tenemos bastante, no sé si autoridad, pero sí tenemos bastantes elementos como para haber visto una cantidad de casos dentro de la lógica de este gobierno y de este Ministerio de Planificación en especial, que nos permiten deducir con absoluta seguridad, sin temor a equivocarnos, de que esto debió haber sido de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto está sujeto a una cuestión de prueba. Así es. En el caso de los ferrocarriles, en principio no olvidemos que en la causa por la muerte de Once, de la tragedia de Once, debido no lo incluyeron en la partida de los procesados. Tal cual. No se sabe bien, allí habrá habido bastante ruido para que Bonadío lo deje afuera, pero la verdad no es solamente que lo dejó afuera, sino que hubo un destrato de parte del juez hacia el fiscal. Hacia el fiscal. Hacia Delgado, que es el que había pedido que lo incluyan. Bueno, no solo a las vueltas del camino, sí, lo encontramos que ahora sí está sometido, y hubo que hacer un segundo juicio con respecto al caso de él, y no sé si hay otros involucrados también. Pero lo cierto es que se ha quedado más que probado, yo digo más que probado, falta ahora el juicio, ¿no es cierto? Pero ha quedado que estaba en conocimiento el ministro de todas las acciones que se cometieron para defraudar. En ese caso fue con el tema de los subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios provenían del Ministerio de Planificación, y la firma, la autorización, el pago de esos subsidios que recibía la empresa TVA salían del Ministerio de Planificación. Es así. Ahora, en este caso, lógicamente también, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con el material ferroviario, las compras, las adquisiciones de esta naturaleza, no puede el ministro ser ajeno. Ahora falta que técnicos suficientemente capaces, quizás no solo algún contador, sino también algún licenciado en administración, que analice los circuitos administrativos dentro del ministerio, aporte la prueba, sume la prueba necesaria para establecer que evidentemente por la cadena de mando y el funcionamiento de los circuitos administrativos, seguramente debido, y yo diría incluso hasta más arriba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que las responsabilidades tienen que ir hasta el tuétano, ¿no? Así que me parece hay un reclamo muy fuerte de los familiares, inclusive ratificado ahora, en estos días, porque además la propia causa principal, la causa, la llamémosla 11-1, para mencionarlo. No, estamos viendo que Menem todavía dice no se expide. La Corte no se expide todavía sobre el tema de Menem. Bueno, pero volviendo a lo tema nuestro, que hemos tratado varias veces y volvemos a tratar. Yo digo, el reclamo también está dado porque la primera causa de Once lleva 20 meses en casación. Sí. Y este es otro Ahora, tema. vos el tema de fíjate, los tiempos vos fíjate qué paradoja. Tanto la instrucción como el juicio oral, con 300 testigos, por lo menos esos eran los que estaban inicialmente, y la instrucción, una instrucción muy compleja, que solo hubo 8 peritajes contables en esa causa. 8 peritajes contables. Todo eso se logró en un año de instrucción, solo un año de instrucción, y en un año y algo de juicio oral. Resulta que exactamente más o menos el mismo tiempo lleva el expediente en casación, el expediente esperando que alguien para una decisión, lo mire y tome una decisión. Para una decisión que es jurídica, que no requiere prueba, que simplemente un análisis jurídico. Todo ese gran esfuerzo que se hizo por parte de la justicia en esa etapa previa hasta llegar al juicio y una sentencia final, se está tirando por la borda. Y entonces un caso que se ha trabajado bien, que era ejemplo para la justicia y que muchos docentes lo dan justamente como ejemplo de lo que se puede hacer. Bueno, de lo que se puede hacer. Resulta que ahora nos encontramos con y volvemos a esa cosa que también nos decía Delgado y lo comentaba también Rívolo la otra vez, ¿no? Es como que los plazos están escritos
pero los jueces a veces los convierten en estimados, en lugar de ser perentorios. Y bueno, es una idea, ¿no? Es una idea de lo que puede pasar. Y yo creo que ahí viene el problema, cuando uno se confronta con el Lavallato y ve que hay más de 100 condenados en pocos años y que las causas se mueven a ritmos de semanas y de meses y no duermen a ritmos de años, yo creo que es una gran contradicción. ¿Y sabés qué, Alejandro? Yo veo que cada vez que uno entrevista y pregunta sobre este tema de los tiempos, de las demoras, de la falta de condenas y demás, siempre hay pretextos, se le echa la culpa al Código de Procedimientos que habría que reformarlo, a la ley penal, a un montón de cosas que en alguna pequeña medida pueden llegar a ser cierto. Pero la realidad, creo yo, que el problema es la falta de voluntad. Sí, señor. Estoy convencido, y eso lo digo con conocimiento de causa por haber pertenecido muchos años a la justicia y porque lo he comprobado en carne propia. Cuando uno quiere y desea que un caso salga adelante, por más complejo que sea, uno toma los caminos más cortos posibles y llega a solucionar el caso en poquísimo tiempo. Y yo creo que en esa misma línea mencionemos otro tema que teníamos en el temario y que curiosamente sale en La Nación de ayer, en una nota escrita por nuestro invitado de hoy, que vamos a charlar también del tema con él, pero que no sale en ningún otro medio. Por lo menos yo lo googleé, como es hoy la mejor técnica de búsqueda aparentemente, que también tiene condicionantes interesantes. Angelici, el operador, el presidente de Boca, el empresario del juego, el que la diputada Lilita Carrió ha denunciado reiteradamente como operador del gobierno en la justicia y ha pedido que lo deje de ser. Esta historia de operador del gobierno en la justicia es un título que yo no lo recuerdo ni en la Constitución ni en las leyes, por ser un poco irónico. El amigo Angelici se ha anotado junto a los demás empresarios del juego en un reclamo para que no se aplique un decreto del presidente Macri en virtud del cual se les aumentaba a los empresarios del juego el impuesto a las ganancias. ¿Vos te acordás que esta era una forma de compensar la baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores, que significaba una reducción del orden de los 6.000 millones de pesos en la recaudación y se iba a compensar en buena medida con este impuesto? Bueno, no nos vamos a detener en el detalle porque la nota habla bastante extensamente de cómo ese impuesto ya de por sí, el monto estimado inicial bajó, etcétera. Pero lo curioso es que estos empresarios plantean una medida cautelar, y me acuerdo de la historia larga de medidas cautelares que tenemos en la Argentina, pidiendo que mientras se discute este planteo que hacen de que el aumento del impuesto es inconstitucional, confiscatorio, etcétera, no se les cobre. Entonces, lo raro que aquí sucede es que el juez Quiroga Lavie, si mal no recuerdo, contencioso administrativo, dicta la cautelar, la dicta violentando algo que la Corte tiene marcado, que es que en casos de este tipo hay que hacer una pericia contable previa que determina el perjuicio. No hubo pericia contable, hubo simplemente la demanda de los empresarios del juego y la medida cautelar. Y no solo eso, sino que el juez dice, esta medida va a regir durante todo el juicio hasta que se dicte sentencia, es decir, que no van a pagar mientras no se dicte sentencia la diferencia del aumento, y además, cuando el Estado apela, en lugar de concederle la apelación en efecto suspensivo, es decir, suspendiendo mientras tanto la medida del juez, porque el Estado la apeló, se la concede en lo que se llama efecto devolutivo. Es decir, para no hacerla complicada a los oyentes, la forma en que el juez concede el recurso significa que mientras el expediente va al tribunal de apelación, la medida cautelar rige. Es decir, los empresarios del juego se benefician y no pagan. Ahora bien, esta concesión del recurso es aceptada, o mejor dicho, no aceptada, pero se comen, hablando en criollo, la apelación los abogados del Estado, curiosamente, no apelan en tiempo, y les declaran desierto el recurso. Con lo cual, queda firme la medida cautelar. Ahora, yo me pregunto, porque esto lo dice Alconada, ¿no hay ninguna investigación en el Estado por esta medida que se tomó en favor de uno de los calificados como operadores judiciales del gobierno? Mira, es un tema, digamos, que tiene varias aristas, pero es realmente indignante, porque en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un juego de azar. Así es. Estamos hablando de los bingos, que creo que las para maquinitas. lo único que sirven es para quitarles
el dinero y normalmente esto pasa con la gente de menos recursos que asisten asiduamente a estos lugares, los bingos y otros lugares de juego, los barrios, ruleta, los pueblos, lotería, qué sé yo, y que terminan con los bolsillos vacíos cuando salen de estos lugares, generalmente, y después vuelven cuando consiguen un poco más de dinero, cobran la siguiente quincena, el siguiente sueldo, y nuevamente o sea, es algo nocivo para la sociedad y peor para la gente de clase inferior, en mi opinión. Yo creo que debería desaparecer el juego, pero digamos, si no desaparece, al menos debería ser castigado de la mayor forma posible, y la vía de castigo idónea sería la de los impuestos, ¿no es cierto? Me parece que es absolutamente válido para desalentarlo el juego, aplicarle fortísimos impuestos, tasas altas, para que buena parte de lo que se recauda o que se gana en el negocio del juego termine siendo aplicado a fines sociales, porque seguramente esos impuestos, una vez que retoman o vuelven a la sociedad, vuelven de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece absolutamente válido. Ahora, de pronto, que estos señores agremiados, con buenos abogados y con recursos suficientes, puedan plantear estos recursos o estos amparos y demás, y consigan resultados. Claro, todos somos iguales frente a la ley, pero acá hay que un poco apreciar qué hay en el fondo de esta cuestión. Me parece muy, muy injusto que en el tema del juego todavía a esta altura del siglo que estamos viviendo, de la vida, de los adelantos, que se mantengan absolutamente vigentes. Y una cosa más, fijémonos que Angelici es a Macri como Cristóbal López era a Cristina, es decir, ¿qué es lo que subyace, por lo menos ocurría con total claridad en el caso de Cristóbal López con Cristina? Allí había una permanente devolución de favores. Te doy las maquinitas, te doy la explotación del juego, pero a cambio de eso, y esto ya está dicho en alguna causa porque hay procesamientos al respecto, a cambio tiene que venir el retorno, de ahí donde se ha disfrazado el caso de la empresa Los Sauce, que se utilizaba como una forma de retorno desde el grupo de empresas de Cristóbal López en favor de la expresión. Ahora lo que verdaderamente desagrada es que el sistema siga funcionando igual, con independencia de quién encabece el gobierno, porque lo que no puede ser, corrijo, el nombre del juez es Enrique Lavie Pico, el que dictó esta cautelar, hace ya un tiempito, 18 de mayo la dictó. La noticia la rescata Alconada Amón recién ahora, y repito, hay silencio en los demás medios, por lo menos que nosotros hayamos escuchado. Y están involucrados otra vez los mismos operadores de siempre. Alconada cierra su nota diciendo que en la instancia de apelación, que ya dijimos no suspende la aplicación de la medida cautelar, es decir, que por ahora estos empresarios del juego no pagan el impuesto, hay una sala que interviene de la Cámara Contenciosa Administrativa, que es la sala 1, y en esa sala hay una camarista, que es la doctora Clara Dopico, que ha sido recusada sin causa. La recusación sin causa es un derecho, en determinadas circunstancias, a decir, no quiero que participe este juez y no tengo que decir por qué. Bueno, la doctora Dopico tiene una limpia y transparente trayectoria, no es de sorprender tampoco que la hayan recusado. Yo creo que ahora conviene mencionar que los doctores Rodolfo Facio y Carlos Greco, que son los que van a tener que resolver esta cuestión, tienen que prestarle toda la atención necesaria. Sí, ya lo creo. Es un tema que su resultado va a significar mucho para lo que es la filosofía de qué es lo que se quiere, digamos, promover en el futuro, porque si lo que se quiere imponer es la idea del trabajo, del esfuerzo, de obtener resultados a partir de justamente de esas actividades, a partir de la gente, que generar inversión genuina, primero conseguir trabajo, genuino, que la gente esté ocupada, y una vez que esto ocurra, que de allí provengan los ingresos necesarios para las familias, y todo esto se genere en un mecanismo de ida y vuelta que haga progresar a Argentina desde las bases hacia arriba. Bueno, yo creo que un buen motivo sería desalentar toda esta cuestión del juego, sería un buen comienzo. Bueno, y nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de BankTech, primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas, 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, estamos de vuelta y hay un par de mensajes de oyentes. Adriana nos dice, por ejemplo, de Belgrano, que el amiguismo no deja de estar en todos los gobiernos. Y Eduardo nos está diciendo una cosa un poco más folclórica, y es que Angelici es presidente de Boca y que tenemos que respetarlo como tal. Pero ya lo tenemos al aire a Hugo Alconada Amón, un gran placer que nos damos. Y muy brevemente, porque hacer una presentación de Hugo nos demandaría más tiempo que el que tenemos para el programa, es uno de los grandes periodistas de investigación de la Argentina, sin ninguna duda, abogado, magíster por la Universidad de Navarra. Bueno, el currículum es muy largo, 4 años de corresponsal en Estados Unidos, y sobre todo yo quiero destacar la reciente trayectoria en tanto el Consorcio de Periodistas de Investigación, el ISIG, que es el que desarrolló los Panama Papers y antes el Offshore Leaks, las dos más grandes investigaciones en materia de paraísos fiscales, y también ahora en la red de investigaciones periodísticas estructuradas, que es la que coordina las investigaciones de Odebrecht a partir del Lavallato. Así que, bueno, realmente un enorme placer, Hugo, de saludarte. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien, buenas noches, ¿qué tal, si querés Hugo? sumarle una más, Wikileaks. Sí, tal cual, bien. tal cual. Sí. Bueno, lo que pasa Así es que... vengo en todas las macanas desde hace años. Bueno, y yo, como habitualmente decimos sin ninguna pretensión de originalidad para romper el hielo, yo te quería preguntar, tu credibilidad como periodista investigador pasa en gran medida, creo yo, por tu independencia, ¿no? Que está demostrada en los temas que abordás, en el modo en que lo haces, encarás cuestiones tanto respecto de funcionarios de gobiernos anteriores como del actual, solamente por tirar unos nombres de Vido, Barata, López o Arribas, Macri, y de empresarios vinculados tanto con los anteriores como con los actuales. Ahora, la percepción de la sociedad, pensamos nosotros, es que la justicia no actúa del mismo modo, sino que por el contrario está siempre muy atenta a los vaivenes del poder político y económico. ¿Qué opinás sobre eso? Que esa percepción es correcta. El sistema argentino, el sistema judicial argentino, es procíclico. Esto es que mientras el poderoso tiene poder, el poder judicial no lo investiga, y por el contrario, cuando el poderoso, por el motivo que fuere, pierde ese poder, tribunales se le anima.
Entonces es interesantísimo ver, por ejemplo, los registros estadísticos de condenas en delitos contra la administración pública de los últimos años, y ahí se observa cómo, por ejemplo, durante los años de apogeo del kirchnerismo, los tribunales de Comodoro Pi registraron un promedio de entre 2 y 3 condenas por año en ese tipo de delitos que son los de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, coimas, ese tipo de delitos, ¿sí? Lo interesante es en el año 2015, es decir, cuando ya el kirchnerismo estaba en la puerta de salida, ya se sabía que no tenía reelección, que como máximo podía llegar a ser Scioli, pero Scioli no era una encarnación del kirchnerismo duro. Comodoro Pi registró, ¿sabés cuántas condenas? Solo ese año, 15. Es decir, casi 5 veces la más. sumatoria de los anteriores 6 o 7 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es un dato interesante. Hugo, ¿qué tal? Alfredo Poprit, quien te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Un placer. Vamos a tratar de aprovecharte todo lo que podamos porque tenemos tantas cosas para preguntarte, pero a mí se me ocurre, y a propósito de lo que decías recién, vos que sos no solo sos un periodista, sino que tenés una visión un poco más general, sos abogado, has hecho posgrados, etcétera, etcétera. ¿Qué cambios se te ocurre que se podrían realizar o qué mejoras reales debería producirse para que el sistema permita cobrar cierta eficiencia en campos no solo de corrupción, sino ahora se viene toda la problemática del narcotráfico y se está viniendo desde Europa hacia acá o desde Norteamérica hacia el sur de América, todo lo que tiene que ver con el terrorismo. Entonces tenemos que pensar en cuestiones de prevención de posibles ataques terroristas, más allá de los que hemos tenido en el caso de AMIA, de la embajada y demás. ¿Qué cambios, 2, 3 cosas claves que se te ocurren se podrían hacer en el sistema para de pronto pensar de otra forma, ¿no? Tener otra posibilidad futura, ¿no? Pues es una pregunta compleja y nos podría tomar toda la noche. Ya lo creo. Pero para mí, aunque es compleja, al mismo tiempo creo yo que no es necesario inventar la rueda. Basta con mirar a otros países que han logrado mejorar sus instituciones y combatir de manera creciente el flagelo, por ejemplo, de la corrupción o terrorismo, todos estos que vos mencionabas antes. Sí. Entonces, es bueno mirar qué hizo Brasil en los últimos años, mientras que impulsa la investigación, la gran investigación contra la corrupción de América Latina, que es Lavallato. Hay que ver qué hizo bien y qué hizo mal Italia cuando impulsaba el Mani Pulite. Hay que ver qué herramientas han sido útiles en Francia o en España o en Estados Unidos, por dar solo unos ejemplos. Y en definitiva, lo que observo es que por un lado aquí falta presupuesto, también faltan leyes y falta decisión. Faltan presupuesto, le voy a dar un ejemplo. El último año en que estaba Fútbol para Todos fue el año 2015. En ese año el Estado argentino gastó 2.500 millones de pesos en Fútbol para Todos. Aclaro algo para los oyentes. A mí me gusta el fútbol, juego al fútbol, voy a la cancha y veo los fútbol por televisión. Sí. Así que no es una cuestión que yo sea una persona que desprecia el fútbol, al revés, me encanta, me apasiona. Ahora bien, en ese mismo año 2015, el presupuesto destinado a la Oficina Anticorrupción del Estado era 23 millones de pesos, con el aporte externo de ACARA, es decir, de cada vez que uno va a un concesionario de autos y compra un automóvil, hay un parte de los fondos que va al Ministerio de Justicia, que a su vez los manda a la Oficina Anticorrupción. En total, terminaba la Oficina Anticorrupción teniendo 63 millones de pesos. Sí. Esto significa que para el Estado argentino era 40 veces más importante televisar, digamos, Lanús Aldo Civi, que por el contrario investigar la corrupción dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Es una excelente comparación, Hugo, realmente es excelente. Ahora, yo tengo una pregunta vinculada con otra nota que acabas de escribir hace un par de días. Nosotros comentábamos el caso del amparo de los empresarios del juego contra el aumento del impuesto a las ganancias para cubrir justamente el bache que al Estado se le plantea por la baja lógica y justa de ganancias a los trabajadores.
Y vos ahí haces una denuncia muy dura porque el empresario Angelici, conocido, además amigo del presidente y vinculado, calificado por Carrió como operador jurídico del gobierno, etcétera, etcétera, consigue no solamente una cautelar, sino que los abogados del Estado se olviden de apelarla. ¿Cómo se lee esto? Como el tercer eje que te estaba mencionando antes, la falta de decisión política. Mencionaba antes el tema presupuestario, y ya de un ejemplo, el tema de leyes, y esto es, por ejemplo, en la Argentina, para que ubiquen los oyentes, por ejemplo, no tuvimos durante largo tiempo la figura del arrepentido. Uh-huh. La figura del testigo protegido era una payasada como se estaba desarrollando. De hecho, la figura del arrepentido que tenemos ahora no sirve, para que le quede claro a los oyentes. Correcto. No sirve. Cuando hablas con los jueces y fiscales te dicen exactamente eso, así como está armada hoy, no sirve. Del mismo modo que hemos copiado otros instrumentos jurídicos, otras figuras del exterior, como el Consejo de la Magistratura, que nosotros copiamos de Francia, pero lo copiamos a la Argentina, ergo no sirve. Lo copiamos mal, lo copiamos de un modo en el cual la política lo puede digitar, manipular y termina ubicando a quien quiere, manipulando y manoseando los concursos. De hecho, cada vez más jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados de la matrícula que quieren competir, te dicen que no van a competir porque dicen yo no quiero ser manoseado. Y cada vez más jueces, fiscales y políticos te dicen que prefieren volver al sistema viejo en el cual había un padrino que impulsaba el nombre de un candidato, que lo evaluaba el Poder Ejecutivo, el presidente lo proponía al Congreso y el Senado le tenía que dar el acuerdo. Es decir, eso terminaba siendo más transparente. Perdóname. Tan mal hicimos el Consejo de la Magistratura que terminamos prefiriendo el sistema anterior. Te estoy dando un ejemplo, como podemos hablar de muchos otros. Porque lo mismo estamos ahora con la figura de la responsabilidad penal empresaria y otras más. Entonces, eje 1, el presupuestario. Eje 2, el tema de las leyes, las herramientas legales que son necesarias. Miramos Brasil. ¿Por qué es posible que en Brasil esté el de Lavallato? Primero, porque existen esas leyes, como la figura del arrepentido, ayer le dicen delación premiada. Segundo, porque la forma en la cual está diseñada la, por ejemplo, selección del Procurador General es muy distinto que en la Argentina. Uh-huh. Es imposible en Brasil una figura como Gils Carbó, pero al mismo tiempo porque, por ejemplo, la Policía Federal es independiente del Poder Ejecutivo. La Policía Judicial, correcto. Del Poder Ejecutivo. Entonces eso también te da una libertad. Recordemos que aquí en la Argentina había allanamientos que la Policía Federal se negaba a hacer si antes no le preguntaba a Aníbal Fernández. Y esos allanamientos eran contra el gobierno de Aníbal Fernández. Hugo. Con lo cual teníamos una situación insólita. Y cierro con este punto. ¿Por qué hablo del tema de la decisión política? Porque también es una cuestión de liderazgo. Si un presidente no baja la línea de que no va más determinadas prácticas, lo que recibe el cuadro medio y bajo de la administración pública es que las trampas continúan. Entonces, del mismo modo, la línea que tiene que bajarse es clarísima, por ejemplo, a la hora de las elecciones. La Dirección Nacional Electoral no puede estar más bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, porque si tenemos que ese Poder Ejecutivo está compitiendo en una elección y al mismo tiempo la que tiene que supervisar la elección, la oposición tiene todo el derecho, como ocurrió en 2009, ocurrió en 2011, ocurrió en 2013, 2015 y volvió a ocurrir ahora en las PASO, que la oposición de turno reclame en contra de la Elección Nacional Electoral. Es una crisis de liderazgo político. Hugo, ¿sentís que la justicia federal de Comodoro Pi es rigurosa con el gobierno de Macri o que lo están beneficiando? Y en especial en referencia a los casos que a vos te tocan personalmente, caso Arribas y Panama Papers. No, claramente vuelvo a la primera respuesta de la primera pregunta. La justicia, el Poder Judicial es procíclico, cuanto más poder tenés, menos te molestan. Entonces, por supuesto que Comodoro Pi hoy, mientras que el kirchnerismo tuvo poder, no lo molestó, dejó de tener poder, se le animan todos. Mientras que el macrismo tenga poder, no serán molestados. Podrán generar alguna investigación, podrán impulsarla a paso cansino, o podrán desarrollar lo que ellos denominan rehenes, es decir, tener algún funcionario
como imputado, como acusado, que no se lo termina de investigar, mientras que no sea necesario, pero que al mismo tiempo sirve como prenda de negociación para el juez o el fiscal, para que si desde la Casa Rosada los molestan, apretar el torniquete. Claro, pero vos fíjate. Voy a dar un ejemplo de esto sí, puntual sí, para que entiendan los oyentes. A José López lo estuvieron investigando por presunto enriquecimiento ilícito durante más de 8 años. Así es. Y no terminaban de hacerle ni el peritaje contable ni terminaban de definir si procesarlo o sobreseerlo. ¿Sabes cuándo lo procesaron? Cuando tiró los 15 bolsos. días después de la aparición de los bolsos voladores en el convento. ¿Qué pasó? Que de repente la justicia descubrió que en efecto José López era un corrupto que tenía dinero que no podía justificar, o resultó que ya para ese momento ya era insostenible e indefendible e impostergable el procesarlo a José López. Creo que para el oyente quedó bastante clara cuál es la respuesta a mi pregunta retórica. Sí, pero uno nota que el papel del periodismo ha sido de un gran, digamos, protagonismo, incluso hasta obteniendo las pruebas y aportándolas, como fue el caso tuyo, a la justicia en el caso de Arribas, me refiero, las transferencias. Y ahora creo que se vuelve a repetir de alguna manera en el tema. Pero por supuesto, mira, te voy a dar otro ejemplo puntual, porque en vez de hablar desde la teoría para que los oyentes vayan vislumbrando esto con datos concretos. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca entre 2005 y 2009. Volví en el año 2009. Desde entonces estoy dedicado full time a las investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Desde entonces he publicado cientos de trabajos en el diario. Sí, varios libros también. Sí, y varios libros. Pero desde 2009 hasta el año 2015, ¿sabes cuántas veces me llamaron a declarar a tribunales a Comodoro Pi? ¿Ninguna? 4 veces. ¿Sabes cuántas veces me llamaron a declarar solo el año pasado? Sí. ¿Cuántas? Me imagino que muchas más. 22. Claro. ¿Sabes qué es? Entonces si en un año 22 veces y los anteriores de 2009 a 2015, 6, 7 años, porque estás incluyendo 2009, me citaron 4 o 6, hay algo que está fallando. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Cuando me citaban a declarar en el año 2015 me hacían preguntas sobre notas que publiqué en el año 2009. Qué bárbaro, qué barbaridad. Es verdad. Bueno, Yo te quería hacer una pregunta. Vos tenés una activa intervención en lo que podríamos denominar el sistema extraterritorial, los paraísos fiscales a través de los cuales se canalizan casi todos los fondos provenientes de la corrupción, pero también los del narcotráfico, también los del tráfico de armas, también los del terrorismo. Y hay veces que charlamos en el programa, por eso te saco el tema, y decimos, este es un tema que la gente lo lee o no lo entiende o termina considerándolo tan inalcanzable que al final termina por decir, no puedo hacer nada con esto. Ustedes en Wikileaks en Offshore Leaks, mejor dicho, pusieron sobre la mesa ya un cuadro muy, muy significativo que se acrecentó con el Panama Papers. Nosotros hablamos de un blanqueo muy exitoso, ciertamente, de la Argentina de este último tiempo, de más de 100.000 millones de dólares, y hay una estimación de que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en paraísos, ¿no? Tu idea al respecto, ¿se podrá hacer algo? Y te hago una pequeña referencia personal. Estuvimos juntos en un almuerzo con una colega tuya norteamericana, Marisa Taylor, una de las periodistas también de Panama Papers, pero en Estados Unidos, y recordarás que ella justamente manifestaba una gran desazón poco tiempo después, unos meses después, porque no había pasado mucho, ¿no? Ahora ya llevamos 1 año y 5 meses de los Panama Papers. ¿Vos sentís que hay alguna posibilidad de que pase algo en serio? No, yo siempre fui bastante escéptico de esto, tanto con Wikileaks como con Offshore Leaks como Panama Papers, porque creo yo que nosotros lo que sí logramos es en ocasiones exponer un problema, hasta cierto punto explicarle ese problema a nuestros lectores, a nuestras audiencias, pero que en definitiva la solución depende otra vez. Así como hablábamos de antes, por ejemplo, el tema de corrupción depende de una respuesta sistémica, en esto también. Si aquí las grandes potencias, y la Argentina no lo es, yo estoy hablando de las grandes potencias en serio, no acuerdan
el fin de los paraísos fiscales, esto seguirá y seguirá para largo. Por supuesto que los paraísos fiscales o, por ejemplo, el tener una sociedad offshore no necesariamente implica una ilicitud. Correcto. Uno puede, por ejemplo, tener una sociedad offshore, una cuenta bancaria en un paraíso fiscal y aún así estar tributando en la Argentina y lo único que busca es salir del riesgo argentino. Supongamos que estuviera el riesgo época de la convertibilidad. Alguien que teme que va a ser el fin de la convertibilidad saca el dinero al exterior, lo guarda en donde fuere, pero todos los 31 de diciembre informa a la AFIP cuál es su saldo de la cuenta bancaria. Está todo en blanco y tributa en la Argentina. Punto. Lo estoy simplificando, Alfredo, ¿no? No, pero está clarísimo, está claro. Lo que pasa es que pero si esto pasara, por supuesto... Caso podría llegar a ser. Pero eso es la minoría. Claro. En realidad lo que estamos viendo en el exterior y en estos paraísos fiscales es que la mayoría está, primero, fondos en negro, ya estás hablando de evasión tributaria. Uh-huh. Segundo, sin entrar incluso en el autolavado, estás con problemas de lavado y estás con todo lo que vos mencionaste antes. Y más aún, por ejemplo, nosotros en Panama Papers tenemos que haber publicado, es difícil mensurarlo, pero yo creo entre el 5 y el 10% de lo que realmente hay. Estoy hablando en escala global. Uh-huh. Y muchas veces me reclaman de por qué no sacamos más. Y la respuesta sencilla es porque no sabemos de quién es. Entonces, ¿qué tenemos? La minoría aparece con nombre y apellido. La mayoría, lo único que tiene son sociedades offshore que, como en las mamushkas, las muñecas rusas que entran una dentro de la otra, hay múltiples sociedades offshore que controlan otras sociedades offshore. Entonces, voy a dar un caso específico. Hay, por ejemplo, todo un entramado que aparece con una mujer panameña como apoderada. ¿Sabes cuántas sociedades offshore aparece esa mujer como apoderada? Cientos. ¿Cuántas? 15.000. ¡Oh, Dios! Entonces, 15.000. ¿Eso qué significa? Otra vez para que los oyentes vislumbren. Puede ser que esas 15.000 sociedades offshore pertenezcan a 15.000 personas distintas que cada uno por separado la contrataron a ella y le pagaron $100 por firmar como apoderada y demás. Sí, perfectamente. Seguro. O vamos a exagerar, ¿podría ser que las 15.000 sociedades offshore pertenecen a Osama Bin Laden? Sí, ¿por qué no? Sí. No tenemos ningún dato ni a favor ni en contra. Hugo, Puede ser que esas 15.000 sociedades offshore pertenezcan todas al mismo megalavador del cartel de Sinaloa. Sí, también puede llegar a ser. Claro. Puede ser el terrorismo, puede ser de narcotráfico, o puede llegar a ser aquí a la vuelta un empresario conocido acá en la Argentina. No lo sabemos, y ese es uno de los problemas. Te cambio de tema. Pasemos a los organismos de control en la Argentina. ¿Los percibís vos como que trabajan de una manera rigurosa respecto del gobierno actual? Y para ser más concreto, me voy a referir puntualmente a 3 de ellos. A la UIF, a la OA, o sea, la Oficina Anticorrupción. La UIF es la Unidad de Información Financiera que trabaja e investiga lavado de dinero, un poco para los oyentes. La Oficina Anticorrupción, que investiga a los funcionarios, o la CIGEN, que es el organismo que controla al gobierno en su quehacer cotidiano, por decirlo de alguna forma sencilla. Y que en el gobierno anterior, por ejemplo, dirigía a la mujer de Debido para controlar a Debido. El problema es qué pasa hoy, cómo lo ves, qué percibís. Otra vez, el problema sistémico. Aquí exceden los nombres propios, lo que hay que modificar es el sistema. Entonces, uno de los problemas que tenemos es cuando los organismos dependen de una persona a la cual tienen que controlar. Pero déjame que te interrumpa. Si vos me decís el sistema está funcionando bien y estos organismos hacen lo que tienen que hacer y controlan tanto de un lado como del otro lado del mostrador, entonces no hay que modificar. No hay que modificar. Bueno, entonces faltaría primero dar esa respuesta, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que percibís? Eso te digo. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, la unidad antilavado, mientras que era del kirchnerismo, investigaba a los enemigos del kirchnerismo. Ajá. Y protegía a los amigos del kirchnerismo. ¿Y lo que estamos observando hoy es que la unidad antilavado lo que hace es informa con premura y alegría sobre el kirchnerismo y retasea y demora los informes sobre aquellos que no son kirchneristas o que incluso son de Cambiemos. E incluso hay jueces fiscales que han reclamado a la UIF que no haga eso. Entre otros, el titular de la PROCELAC
que es la Procuraduría de Delitos Económicos y Lavado de Activos, se llama Gabriel Pérez Barberá, que les dijo esto. Y yo conozco múltiples jueces y fiscales que le han reclamado a la unidad antilavado que actúe con equidistancia. Del mismo modo, mencionamos la Oficina Anticorrupción. Sí. El problema con la Oficina Anticorrupción, desde su origen, es que depende del Poder Ejecutivo, está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y tiene que investigar al Poder Ejecutivo. Sí. Con lo cual, el funcionario máximo que tienen que investigar es el que nombra a la titular de la Oficina Anticorrupción. Voy a explicarlo más sencillo. Macri nombra a Alonso y Alonso tiene que investigar a Macri. Así es. Se complica un poquito. Sí. Así es. Sí. Lo que habría que hacer es que haya un ente autárquico, Sí, separado del Poder Ejecutivo Nacional, con estabilidad del titular, digamos. supongamos del Congreso, o una estabilidad a 6 años, por lo cual exceden los gobiernos de turno, y que pueda tener entonces una permanencia o una estabilidad. Vos mencionaste 3 casos, y como esos hay muchos otros. Por eso hablo del desafío sistémico. Y entonces, en esa línea, invito a los oyentes a que, por ejemplo, presten atención a cómo es en Brasil la designación del procurador. Síntesis. En la Argentina lo tiene que proponer un presidente, o el presidente de turno, y tiene que tener acuerdo del Senado. Punto. Dura lo que dure su buen desempeño, se retira cuando se jubila o se muere. Tal cual. ¿Sí? Sí. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, en Brasil, primero, tenés que ser fiscal, con lo cual tenés que superar primero los umbrales y controles para la designación de un fiscal. Tenés que pasar una determinada cantidad de años como fiscal. Para luego, si querés ser procurador, te tenés que postular, y tus colegas fiscales son los que te interrogan, te entrevistan, tenés que dar charlas, tenés que dar explicaciones, te vuelven a preguntar y demás. Y los fiscales brasileños, por votación secreta, eligen a los mejores 3. Sí, vos sabés que Esos es 3. exactamente eso es lo que nos explicaba, y con el mismo énfasis que pones vos, Carlos Rívolo, la semana pasada, Bueno, que entonces ya ni postulaba, siquiera lo tengo que repetir. el presidente de la Asociación de Fiscales postulaba exactamente ese método, planteando la independencia que tenía. Ahora, yo, como vos sabés que el tiempo es tan tirano, quería plantearte una pregunta de esas que los oyentes siempre le resultan más, yo diría, el dato que vos conocés y que otros no conocen. Según tus investigaciones, ¿hay prueba de que los socios argentinos de Odebrecht, es decir, vos mencionás en el artículo de ayer a Wagner, Calcaterra, entre otros, estuvieron involucrados en el pago de coimas, tanto para la adjudicación de obras como para el posterior cobro de las facturas? ¿Hay pruebas? Sí, las hay. Ok. Sí, las hay, y hay arrepentidos brasileños que allá en Brasil se acogieron a la delación premiada y contaron eso. Ajá. A ver, voy a otra vez simplificar. Cuando la justicia brasileña investiga, y supongamos que enfila contra el señor Pedro, y lo condena a Pedro, y lo condena a 10 años de prisión, lo que puede hacer Pedro es apelar, pelearla hacia arriba, con la esperanza que algún tribunal superior le baje la condena, Sí, o o lo arrepentirse. absuelva, la corrija, Claro. o por el contrario se puede sentar con los jueces y el juez y el fiscal y decirle: me acojo a la delación premiada. ¿Qué es eso? La oportunidad que tiene de bajar su condena a cambio de colaborar con la justicia para investigar más profundo y avanzar sobre otros sospechosos. Y esas declaraciones acreditan esto que vos nos estás diciendo. Hay múltiples investigaciones en Brasil en marcha, y dentro de esas investigaciones hay múltiples arrepentidos brasileños que han dicho literalmente: yo, tal persona, por ejemplo, uno de ellos es Luis Mameri, soy el que autorizó el pago de coimas en la Argentina. Ah, diablo. Así que no es que dice que un tercero lo hizo, él dice: yo lo autoricé, y yo lo autoricé a partir de que nos vino a ver Wagner y nos dijo esto, esto y esto, o vino la empresa IEXA y nos dijo esto, esto y esto, y yo soy el que ordenó los pagos, y los pagos se hicieron a través del señor Corcho Rodríguez, que a su vez sirvió para... Hugo, es decir, acá ya no estamos hablando de un tercero que habla de un cuarto, estamos tal hablando cual, de una directo. persona que en primera persona del simular dice: yo hice esto porque vino tal persona
y me pidió tanto dinero. Nos están sacando del aire, Hugo, pero prácticamente, en resumen, vos dirías, o nosotros decimos, has dado en la nota la ruta del dinero con los responsables de cada una de las etapas, con nombre y apellido. Más no se puede aportar, así que con esto te saludamos, te agradecemos. Desde ya que te vamos a invitar nuevamente porque es muy, muy rico el intercambio y fue muy, muy útil para los oyentes, Hugo. Pues les agradezco a ustedes muchísimo. Y lo único que quiero dejar aquí a los oyentes es el desafío del sistema. Si no modificamos el sistema, no estoy hablando del tema democrático, estoy hablando del sistema judicial o de lucha contra la impunidad y la corrupción, lo único que vamos a hacer es cambiar de nombre, pero repetir los vicios. A trabajar en eso. Gracias, Hugo. Un abrazo grande y a los oyentes hasta la semana que viene. Los dejamos con Vélez Radio, Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amerio, a quienes les pedimos disculpas por el tiempo que les robamos. Buenas noches.